Muchas gracias Aida. Bueno, estamos listos para continuar con nuestro asesor de finanzas Martín Domínguez Chiu, contador, pero hoy vamos a hablar, al parecer, podría sonar como que de un tema más cafetero, ¿no? Vamos a platicar de la justa olímpica. ¿Qué es esto en realidad? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué los países se pelean el derecho a realizar este cotejo deportivo internacional en su suelo? ¿Qué ventajas tiene esto? Lo primero que podemos pensar es en una grandísima derrama económica, pero lo que hemos visto es que a muchos países les ha costado un quebranto financiero que les cuesta o les lleva años poder pagar. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gracias por estar con nosotros. Fíjate que las primeras Olimpiadas financiadas a largo plazo que propiciaron que no hubiera un quebranto financiero en la ciudad fueron las de Montreal en 1976. Las supieron financiar a 30 años, de tal suerte que después de esos 30 años, bueno, pues ya se liberaron del problema y la infraestructura creada se queda para la ciudad, ¿no? Situación que, fíjate que los primeros países que pusieron la vara muy alto en cuestión de organización de unos Juegos Olímpicos, curiosamente, fue México, porque creó toda una infraestructura para transportar miles de atletas desde las villas olímpicas hasta los lugares de competencia, que no es cosa sencilla. Incluso se crearon ahí algunas líneas del metro precisamente para transportar a esos atletas de las villas olímpicas, que ahora pues ya son casas habitacionales prácticamente, son zonas habitacionales, y eso propició pues de que muchas otras ciudades siguieran ese esquema, ¿no? Y empezaran a construir ciudades alrededor de las ciudades, y ese es el esquema que no les dio resultado, ¿no? Sobre todo en las Olimpiadas de invierno, ¿no? Yo recuerdo la Olimpiada de Sarajevo en Yugoslavia, que fue la que esa pérdida financiera tan grave que sufrió Yugoslavia fue un factor importante para que Yugoslavia desapareciera, se dividiera, ¿no? Y bueno, también hay muchos claros oscuros en otras cuestiones de las Olimpiadas que de repente se aparecen y que a veces como que tenemos olvidados, como la de 1936, cuando Adolf Hitler quería él demostrar la supremacía aria y todo lo demás, y Jesse Owens le demostró con 4 medallas de oro pues de que la situación era distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la Olimpiada de Roma también hubo un deportista por ahí que no recuerdo exactamente su nombre, pero sí recuerdo que él ganó el maratón sin tenis, descalzo. O sea, son situaciones que de repente te dan el espíritu olímpico que tanto proclama este tipo de eventos, que, y si bien es cierto, hay otros campeonatos mundiales de mayor categoría que las Olimpiadas, pero la tradición desde la antigua, de la antigua Grecia es importante, y es una situación pues de que todo el mundo quiere llegar ahí, ¿no? Incluso en las Olimpiadas, a lo mejor los campeonatos mundiales son muy importantes, pero solamente lo ve la afición y los interesados en ese deporte, pero las Olimpiadas las ve todo el mundo, ¿no? Así que Propios Extraños es un foro importante, y precisamente en ese foro importante también, anteriormente pues no había internet, no había redes sociales, y mucha gente quería demostrar también al mundo de que estaban inconformes por muchas cosas en su ciudad, aprovechando que había prensa internacional, y sucedió en Japón, sucedió en México, sucedió en Rusia, sucedió en muchos lugares donde se han efectuado Olimpiadas. Ahorita en Brasil también se han efectuado algunas manifestaciones de que no están contentos, ¿verdad? Pero sin embargo, pues el espíritu olímpico es el que prevalece ante todas estas situaciones, ¿no? Hay hechos lamentables, aparte del que sucedió en México, de que seguimos sin olvidar esa fecha, de lo que pasó en Tlatelolco, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, pero también en Múnich sucedió una situación importante donde 11 atletas de la delegación israelí fueron secuestrados y asesinados por parte de un grupo de Palestina, ¿no? Aquel grupo, no sé si recuerdas, Septiembre Negro, que fueron los que asesinaron a los 11 atletas por ahí también en el 72. Pero fíjate, en esa Olimpiada hubo un contraste muy importante donde Mark Spritz de los Estados Unidos ganó 7 medallas en la alberquita, ¿no? Por ejemplo. Récord que después rompió este otro muchacho de Estados Unidos con 8 en Beijing, ¿no? Entonces sí es importante algunas cuestiones, las que prevalecen. Recordamos también personajes importantes como Nadia Comaneci, que todavía sigue considerada ser la mejor gimnasta que ha habido en la historia. Incluso las pizarras de Montreal no estaban preparadas para su perfección, por ejemplo. Salió 0, ¿no? Cuando, oye, pues ¿qué pasó? No, espérame, es que no tienen el palito del 1, ¿no? No se lo pusieron. Después yo siento que en la misma gimnasia en Los Ángeles abusaron de los 10, ¿no? O sea,
demasiadas. Yo recuerdo los 10 de Marilu Reto no se comparaba con los 10 de Nadia Comaneci, por ejemplo. Bueno, ¿no? era cosa de que alguien se atreviera a ponerlo. Así ¿no? es. Nadie quería. Había ocasiones. Siempre quedaba en 9 puntos y feria y toda esa situación, y yo creo que esa fue la primera atleta, porque incluso en Múnich, Olga Korbut llegó a hacer muy buen papel también como gimnasta representando a la Unión Soviética, y recuerdo que ahí fue la primera vez que se presentaron las niñas, ¿no?, atletas en materia de gimnasia. Posteriormente pues ya siguió Nadia Comaneci en el 76, pero y no se animaban, como dices tú, a poner los 10, porque bueno, pues a lo mejor era una cuestión hasta sacra, ¿no? Sí. Un sacrilegio poner un 10 a alguien, pero yo creo que sí, nadie en la historia se lo ha merecido tanto como Nadia Comaneci. Es como cuando te califican en Uber, ¿no? O sea, nadie quiere poner 5 nadie quiere poner 5 estrellas, ¿verdad? Pero de todas maneras ahí se pasean. Y fíjate también otro hecho importante, por ejemplo, otro deportista que ha pasado la inmortalidad en Juegos Olímpicos ha sido Usain Bolt como el hombre más veloz del mundo, ¿verdad? No ha habido récords que se hayan roto, y este cuate sigue imponiendo marcas importantes, ¿no? Ha habido otros personas que los han bautizado, ¿no? Como Carl Lewis, ¿no? El hombre que vuela, ¿no? Con sus 4 medallas en Los Ángeles, ¿no? 100 metros, 200 metros, 4 por 100 y la medalla de salto de longitud, por ejemplo. Hechos sin precedentes, ¿no? Hay otras personas que han ganado 3 medallas olímpicas, 7 medallas olímpicas como Mars Plick, 8 como ahora este otro muchacho estadounidense. Pero siempre es importante, bueno, pues todo lo que representa, todo el espíritu olímpico, ¿no? A México, pues a veces decimos que nos va mal, ¿no? De repente en los 70 surgió mucho la expresión de que ¿cómo te ha ido? Y decíamos, pues como México en las Olimpiadas, para decir que nos había ido mal, porque yo recuerdo, por ejemplo, en Alemania se llevó la delegación más grande que ha habido de atletas mexicanos, que fue de 174 atletas, y solamente ganamos una medalla con Alfonso Zamora, el boxeador, ¿no? O sea, por ejemplo. Entonces dices, ¿cuál es el rendimiento per cápita ahora sí de nuestra delegación, ¿no? Entonces, hasta chistes ha sacado Polo, ¿no? De que nomás mandemos uno, ¿no? Y si va a ganar una medalla, pues ya la hicimos, ¿no? Pero sí es importante que a partir de entonces México empezó a crear un poco de infraestructura, digo yo, por toda la capacidad que tenemos para el deporte. Se empezaron a crear las Olimpiadas Nacionales, se empezaron a crear muchos esquemas de sistema de alto rendimiento como el que tenemos aquí en Tijuana, por ejemplo, y regionalmente hay muchos otros centros de alto rendimiento que antes pues nada más era uno solo en la Ciudad de México, y los demás deportistas que iban pues eran por habilidades o porque era hijo de mi compadre y hay que mandarlo a competir y todo lo demás. ¿No? Y entonces sigue pasando en ciertos niveles, pero hay otros niveles en los que no, ¿verdad? O sea, aquí en Baja California tenemos atletas muy buenos que incluso nos van a representar en las Olimpiadas, que les deseamos toda la suerte del mundo a nuestros atletas por allá, sobre todo a mi amigo el atleta aquí de Corral, de aquí de Ensenada, ¿verdad? En cuestión de gimnasia varonil. Y bueno, la verdad de las cosas es que sí hemos ido evolucionando un poco más, ha habido más concentración en arquería, por ejemplo, pues que es deporte que antes tradicionalmente pues no existía aquí. Ha habido otros competidores ya en materia de esgrima y de deportes en los cuales no se practican mucho, y sí es importante participar, pero también es complicado conseguir todo el equipo de la esgrima, por ejemplo. El vestirte de esgrimero prácticamente es carísimo, ¿no? Y entonces todo ese tipo de cosas en los cuales no hay un apoyo, pues como en otros deportes, ¿no? Que incluso hasta hay ligas y se juegan a otro nivel, ¿verdad? ¿Por qué en nuestro país pasa esto? O sea, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un desinterés total en invertirle al deporte, invertirle no tan solo dinero, sino invertirle tiempo, atención y regularidad, porque todo lo que mete la mano al gobierno termina corrompiéndolo, ¿no? Como tú dices, oye, pues es que yo tengo un compromiso con mi compadre y tiene un hijo que es muy bueno para la esgrima, ¿no? Y ahí lo mandas y a la primera pues hasta hacen el papelón, ¿no? Pero creo que hemos ido evolucionando bastante, ¿no? Hemos ido evolucionando bastante en los deportes, y luego como que es también como por moda, ¿no? De repente ganamos una medalla olímpica ya con el sargento Peraza en el 68, ¿no? En caminata, y como que hubo una fiebre, ¿no? Bueno, pues hay que meterle la caminata, pero como que luego ya después, y hubo logros importantes en caminata con Daniel Bautista, Ernesto Canto, Raúl González, pero luego después como que después ya vino una oleada de que ya la caminata no, mejora otro deporte, y como que son por ocurrencias, ¿no? Nos ha ido bien en clavados, nos ha ido bien en boxeo, creo que son las mismas cantidades de medallas las que tenemos en boxeo, y en clavados son 12. Las que hemos ganado, pero en diferente distribución, porque en boxeo se han ganado más medallas de oro
en clavados se han ganado más medallas de oro que en boxeo, entonces, pero son las mismas cantidades de medallas. Creo que son los deportes que nos han sacado a flote. Ahora últimamente también te digo la moda, el taekwondo, ¿no? En mis tiempos, pues, ¿cuál taekwondo? No existía esas cosas, ¿no? Pero ahora ya en taekwondo ya tenemos algunas medallas. Dato curioso, la primera mujer que ganó una medalla olímpica fue Soraya Jiménez en el 2000, hasta el 2000, fíjate. En cuestión de levantamiento de pesas, o sea, nunca ibas a esperar que una mujer mexicana levantara, bueno, a lo mejor sí levantan al marido y todo lo demás, pero pesas no, y entonces es la primera mujer mexicana que ha ganado una medalla, ¿no? En Sydney. Oye, hace rato mencionabas lo del espíritu olímpico y a mí me hace pensar mucho, ¿qué es el espíritu olímpico? Yo creo que lo es ligeramente diferente para el que compite, para el que va, para el país que envía a sus competidores, para la nación que ve a sus representados competir en la televisión. ¿Qué es y para los que le meten lana también, ¿no? Es otra la cuestión, ¿no? Pero lo que pasa es que se quiere seguir manteniendo una cuestión de paz, de unidad a través del deporte, ¿no? Y yo creo que esa es la filosofía olímpica. Y sobre todo que si vamos a tener diferencias, bueno, pues que las resolvamos deportivamente, ¿no? Creo que uno de los peores errores que ha habido han sido los 2 boicots a las Olimpiadas por parte del bloque socialista y por parte del bloque capitalista, ¿no? Tanto bloquearon una Olimpiada en Moscú en el 80 como la de Los Ángeles en el 84, y los grandes perdedores fueron los atletas que estaban preparados para competir en ambas, ¿no? Entonces, creo que ese espíritu es el que se quiere seguir perseverando, porque yo creo que después de esa situación nunca más ambos bloques o ambas naciones han querido boicotear estas situaciones, porque en realidad fueron perjudicados ellos mismos. Se hicieron harakiri solos, pues, para no ponértela de otra forma, porque las pérdidas económicas fueron muchas, porque los patrocinadores, porque los muchachos salieron desilusionados, porque en realidad ya se habían preparado para ir a competir y un mes antes toman la decisión en Estados Unidos de no ir. Entonces, todas esas cosas definitivamente parten el corazón a personas que, como dices tú, la perseverancia, la consistencia, el entusiasmo en sus deportes, pues se vieron mermados, ¿no? Entonces, yo creo que ese espíritu olímpico es el que tiene que perseverar. El mundo se paraliza con la inauguración definitivamente de los Juegos Olímpicos, y más sobre todo cuando compite alguien de tu nación, y más si lo conoces, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que ya hubo la medalla histórica de México en el 2012 de oro en soccer, que es un deporte pues muy querido en nuestro país, ¿no? Entonces, y más contra quien les ganamos, ¿no? Contra los brasileños que dicen que se juegan el fútbol universal, el juego bonito y todo lo demás, pues bueno, pues creo que las competencias importantes en soccer, México se las ha ganado a Brasil todas, ¿eh? Donde México ha participado, medalla, Copa Confederaciones, campeonato sub-17, todas las hemos ganado frente a Brasil. Pero pues eso no nos hace mejor que Brasil, ¿verdad? La verdad es que muchas veces después de ver una cosa como eso, hubiéramos querido que ahí se congelara el tiempo, ¿no? El tiempo. Ya ahí mueren las Olimpiadas, ¿no? Ya no hay más para tener un bonito recuerdo. Martín, danos tus números de contacto. Si claro que sí, en redes sociales, Martín Domínguez Chiu, experto en finanzas personales con este tema y otros más. Quiero felicitar a mi amigo Guillermo Toyos por la presentación de su libro Cuentos de Luz. Mucho éxito en la presentación, que sé que fue muy concurrida, y pues espero que vendas muchos libros de cuentos de luz, Guillermo. Un abrazo desde aquí. Y con mucho gusto en redes sociales, Martín Domínguez Chiu, experto en finanzas personales para este tipo de temas y otros más. Muchas gracias. Vamos a continuar después de esta pequeña pausa comercial. Tenemos más en Como Cada Mañana. No se mueva.